Ok, entonces el primer error que tuve es ese. Hay que incrementar, hay ese error, hay que respetar esos tiempos que les comenté. Entonces aquí nos decía 1.64 cuando se trata de llevar el display o hacer limpieza o alguna de esas cosas, hay que tener tiempos altos. Entonces yo aquí originalmente le había puesto 900 microsegundos, hay que aumentárselo. Entonces, por ejemplo, aquí le puse 15 milisegundos aquí al azar. Ese es el primer error. Y el otro error que ya, bueno, que les había comentado es que esto, ¿no? Hay que hacerlo por separado, hacer el corrimiento. Hacemos el corrimiento comando igual a comando, es decir, en la misma variable guardo el corrimiento, hago que datos sea ya igual a comando, es decir, muestro nada más el nivel alto, recordemos que se muestra solamente el nivel alto, y lo de el enmascaramiento, aquí había puesto 0xf0 y aquí había puesto 0x0f, pero no es correcto, es 0xf0 porque sigo mandando puro nivel alto, pero que lo que estoy haciendo es pasarlo del nivel bajo, pasarlo al nivel alto, que es lo que les había comentado. Y ese error lo repetí acá. Entonces, esa es otra. Y finalmente, aquí yo había puesto, en esta había puesto un 8, pero no, lo correcto es una E. Es ahí un error que también tuve. Entonces, esos son los errores que había puesto. Este de Adcon no es necesario. Entonces ya, básicamente con eso ya son los errores. Entonces el principal error era este en el que se necesita que la espera sea mayor, porque ahí me equivoqué. Efectivamente, como lo dice la hoja del fabricante, la espera debe de ser mayor a 1.6 milisegundos. Yo aquí le puse 15, se puede bajar seguramente, 10, pero como es la parte de espera del tiempo del LCD, se lo voy a poner en el mínimo, que son los 15 milisegundos, que es el tiempo más grande que nos está pidiendo. La LCD lo podemos aquí comprobar en la inicialización. Aquí. Entonces, para la inicialización, aquí nos dice que había que esperar 15 milisegundos, entonces voy a utilizar ese tiempo como el más grande de todos. Y es el que voy a utilizar para todos los procesos, aunque lo haga ahorita demasiado ineficiente por mucho tiempo, pero bueno, voy a utilizar ese. Y después se puede ajustar un poco más, pero para funcionamiento ahorita lo voy a ver así. Bien, entonces esos son los cambios, los errores que no me había percatado que tenía. Entonces, ahora sí, vamos a construir. De hecho, es más, si quieren podemos abrir el de extra que habíamos hecho, que es el que salía ahí raro. Entonces, abrimos el de extra, que es este que había guardado. Ahí nada más el micrófono de alguien, quién sabe que está viendo, de César, creo. Ya no, de Sergio. Ya sí era de Sergio. Bueno, entonces aquí está el LCD2, que es el que tenía el error. Aquí lo podemos ver. Entonces, si se dan cuenta, aquí le había puesto en microsegundos y no, ahí está mi error, es en milisegundos. Entonces, reitero, eso lo voy a cambiar a 15. Aquí ya habíamos cambiado esta parte de el enmascaramiento. Recordemos que debe de ser 0xf0 aquí y acá. Aquí y acá también, tanto en comandos como en caracteres. Y finalmente, aquí debería de ser una 0E en lugar de un 0.8. Esa es la única diferencia que las únicas correcciones, y el add-con no es necesario, no debe de aparecer. Entonces, ahora sí, compilamos y ya está. Entonces, buscamos ahora sí el programa y estaba aquí en Extra 2 y lo ponemos aquí en LCD. Nos fijamos, es el de ahorita, 6:54 PM. Lo corremos y efectivamente ahora sí ya sale bien. Sale el corrimiento, sale el de España, sale el intento de parpadeo ahí. Ahí está. Y se repite nuevamente. Entonces con eso ya tenemos la parte de la LCD. Lo otro que les quiero mostrar también, bueno, hasta aquí alguna duda ya después de el tiempo invertido en esto del pequeño error.
Bien. Si se dieron cuenta aquí, yo ya estoy haciendo como una cabecera, una estructura ya definida, donde pongo variables, después, bueno, este tiempo de espera porque me lo pide forzosamente la LCD, la parte de inicialización de puertos y una parte de inicialización de la LCD. Entonces, esta estructura la quiero respetar porque habíamos hablado de esta parte de la migración entre microcontroladores y para diferentes lenguajes, ya sea entre compiladores y entre diferentes microcontroladores. Recordemos que estamos utilizando lenguaje de lo que se podría decir C a medio nivel. No es alto nivel porque no tenemos rutinas propias. Cuando en el momento en el que yo aquí en la librería utilizo cualquiera de estas, entonces eso se convierte en alto nivel. Son librerías propias ya del micro C. Esto no, esto es C puro, ¿no? Que es lo que habíamos hablado. Entonces, si ustedes agarran e implementan este tipo ya de como estructuras, entonces lo que quiero mostrarle es, se preguntarán por qué aparece ese mensaje en el que aparece mi nombre y el nombre de mi institución y México, y después aparece España y y ya, ¿no? Entonces, la respuesta es lo siguiente. Es porque este programa fue hecho originalmente fue hecho en el 2015 para cuando yo tomaba clase, para la materia de microcontroladores, bueno, para una materia que se llama control de procesos, que en ese entonces la tomé en España, en la Universidad Politécnica de Cataluña. Y entonces lo que quiero mostrarles es lo siguiente, no. Si ustedes utilizan una jerarquía o una estructura como, pues digamos, similar, una jerarquía, podemos migrar entre microcontroladores de una manera muy sencilla. Entonces, vean, déjenme que se abra aquí se los voy a enseñar todo con Proteus. Acá, no, acá. No. Quiero que vean que se va a abrir. Acá no. Entonces, este programa, vean esto también es un microcontrolador, pero si se dan cuenta es un AT89C51. Entonces esto es un 8051, es de la familia 8051 de Atmel, uno de los microcontroladores que ya habíamos visto de otras familias que lo vimos en la teoría. Esto ahorita no le hagan caso. Entonces este programa lo desarrollé, lo corro y lo corro. Déjenme ver si tiene... Y ese programa justamente lo desarrollé de una manera muchísimo más lenta, justamente para esta materia. Pero lo que quiero que se den cuenta es, primero es exactamente lo mismo. Es el mismo mensaje y va a ser exactamente lo mismo, pero es a través de otro microcontrolador. Reitero, es un 8051. Entonces, la parte importante que quiero que se den cuenta es, voy a abrir el programa. Voy a abrir el programa que ya vimos que se está ejecutando en un 8051. Las conexiones son iguales o casi iguales. Y entonces voy a abrir el programa en el cual se ejecutó que es, se lo tengo, déjenme compartirles la pantalla completa. Y ese está aquí. Entonces, si se dan cuenta que está, podemos ver que fue creado el 7 de octubre del año 2015. Y quiero que lo veamos. Y bloque de notas. Entonces, voy a poner versus el que acabamos de realizar. Entonces, si se dan cuenta, nuevamente tengo los define. La única cosa que cambia es cómo se llama el puerto. Ya no es un port como lo que teníamos antes. Recordemos que port en este caso, los port es un registro propio de los PIC. En este caso hay que ver cómo se llamaba en el registro del 8051 y ya está. Y todo lo demás es exactamente lo mismo.
es la misma subrutina de comandos, es la misma subrutina de caracteres, la subrutina esta de inicialización son idénticas. Entonces, decidí dejar esto porque si se dan cuenta es exactamente lo mismo, solo por ahí tiene una rutina extra que no fue necesaria. Y lo que varía es, en la parte de inicialización de puertos, recordemos que lo que configura como entrada o como salida a un microcontrolador PIC es el registro TRIS. Y yo les dije que estos registros cambian en cada micro, entonces solamente hay que ver cómo se llama en el caso del 8051. En este caso es directamente es P1 y P2, así se llaman los registros, para definir como entradas o salidas. Entonces, si se dan cuenta, dependiendo de cómo lo tengan ustedes, si hacen estructuras, pueden migrar bien sencillamente, de tal manera que solamente cambian el nombre de los registros, por ejemplo, en una inicialización, y en los define, si ocuparon esos registros, y punto. Entonces, este programa se puede migrar sencillamente desde PIC hasta AVR, a 8051, a todos los microcontroladores. También lo pueden migrar a los de 32 bits, que son los STM, que es que tiene familia Cortex, que son los que utilizan sus teléfonos celulares. Entonces, si se dan cuenta, si programan en el nivel adecuado, ustedes pueden migrar sin problema, solamente tienen que ir y saber qué registros son los que van a cambiar su nombre y punto. Pueden hacer que el mismo programa corra en diferentes microcontroladores, y esto es migrar programas. Y si se dan cuenta, la programación, por ejemplo, en el main es idéntica, la programación de la inicialización es idéntica y la programación de caracteres y comandos es idéntica. Entonces, solamente tienen que ser muy cuidadosos con esto de la inicialización y de poner en los puertos adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, acá, pues son P1, P2, ¿no? Y a la hora de asignar, pues puedo utilizar la misma variable de asignación porque yo la estoy definiendo que eso sea equivalente a el port en el PIC o el P2 en el 8051. Entonces, para que consideren que esa parte de migrar, si lo hacen adecuadamente, es muy, digamos, sencilla. ¿Sí? Entonces, solamente lo único que tienen que cambiar de nombre son los registros y ya, siempre y cuando se haga adecuadamente. Hay mucha gente que programa sin esto, es decir, desde un principio, si van a utilizar ya cosas completas, en el programa principal hacen uso del port, como nosotros lo hemos hecho antes. Pero si quieren ustedes migrar, entonces mejor déjenle un genérico aquí arriba. En lugar de utilizar port C, como lo hemos utilizado hasta ahorita, déjenle un genérico. O sea, como por aquí le llamé dato, entonces le pueden dar ahí un nombre genérico, de tal manera que si lo van a poner en una VR, solamente lo único que van a cambiar es aquí y ya no en el programa. Entonces, o en estas, ¿no? En los define. Es decir, pueden renombrar a todos los puertos. Si quisieran todos los puertos o todos los bits, los pueden renombrar solamente aquí. Y una vez renombrados, lo que hace nada más es poner los registros adecuados de inicialización, que eso sí los tienen que cambiar sí o sí, dependen de cada microcontrolador, pero y punto. Si no, de lo contrario, en cada parte del programa, si aquí apareciera port, por ejemplo, o sea, en lugar de dato le pusiera port C, entonces ese port C lo tendrían que estar cambiando por el equivalente del microcontrolador que vayan a utilizar. En lugar de port C, por ejemplo, P1. Si es un AVR, pues como se llame su registro. Entonces, y lo tendrían que estar cambiando uno por uno. Si eso lo hubieran utilizado aquí y ahora en lugar de tener 120 líneas, tenemos 1000 líneas de código, entonces pues el cambio ya no es tan fácil. Entonces, la migración es posible siempre y cuando puedan empezar a hacer este tipo de estructuraciones. Y si se dan cuenta, el programa principal y las subrutinas de otras cosas que no sea la del microcontrolador, todas esas se mantienen idénticas. Entonces, eso es migración entre microcontroladores.
Entonces, por eso quería repetir este ejemplo para que puedan ver justamente que no importa si es peak, como en este caso, que es como lo estoy haciendo, como originalmente lo hice, que fue con un 80-51, no importa. Simple y sencillamente el programa se mantiene intacto. Lo único que sí hay que conocer es saber leer el mapa de registros de un microcontrolador, que es lo que vimos en la primera unidad. Vimos que tenemos el mapa de memoria y en el mapa de memoria vemos cómo se llaman los registros y si no fuera suficiente, nos vamos en el datasheet, que también les mostré yéndonos al datasheet, y vimos en el datasheet que tenemos el registro port y el registro tris. Eso lo vimos desde que introdujimos al PIC. Si queremos hacerlo en cualquier otro, es suficiente con hacer el programa para cualquier microcontrolador y solamente irnos al datasheet, ver su mapa de memoria y ver cómo se llaman los registros que nos cambian el equivalente de lo que hayamos cambiado. Entonces, hasta ahí, ¿alguna duda? Muy bien. Entonces, pues bueno, hasta aquí le vamos a dejar.